Trabajadores del Poder Judicial llevan más de 19 horas de bloqueo en los accesos al Senado. Un juez federal otorgó el cuarto amparo a la reforma del Poder Judicial. A pesar de esto, Morena ya dijo que la discutirán en el Pleno. Alessandra Rojo de la Vega impugnó la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que pretende anular su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a platicar con ella misma sobre el tema. ¿Qué sigue? Y ya hay fecha para el primer simulacro nacional de este año. Ponga mucha atención, hoy le cuento los detalles para que esté preparado. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Van más de 19 horas desde que trabajadores del Poder Judicial bloquearon así los accesos al Senado para evitar que se discuta la reforma y siguen llegando manifestantes. A esta hora, Jorge Becerril, nos tienes los detalles. Cuéntanos qué pasa por allá a tu espacio. Gracias, Paola Barquet. Buenas noches para todos. En efecto, aquí siguen a las afueras del Senado de la República los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Han instalado carpas, han instalado ya también varias pequeñas casas de campaña para poderse quedar a pernoctar. Han traído mucha comida, han traído pues mucha agua, bebidas calientes para poder soportar la noche y la madrugada de mañana, y así será hasta el próximo domingo. Había muchísimas más personas de las que vemos en este momento, pero varias de ellas se han retirado y llegarán, a decir del sonido que tienen aquí a un costado de la calle de París, llegarán en unas horas más gente de otros estados de la República. Obviamente el bloque lateral está cerrado de Paseo de la Reforma, el bloque central está abierto en ambos sentidos, pero de hoy hasta el domingo prácticamente aquí van a estar manifestándose para evitar que se pueda sesionar aquí y por supuesto que no se pueda aprobar esta reforma. Así es que ahí están, Paola Barquet, lo que sucede en este momento a las afueras del Senado de la República. Y bueno, pues aquí importante mencionar, Jorge Becerril, que se tenía planeado empezar a discutir esto el domingo. ¿Ese plan sigue? Porque entonces esto querría decir que ellos piensan quedarse ahí hasta ese día. Así es, hasta el domingo estarán aquí y si obviamente esto continúa el lunes o martes, obviamente está todo resguardado por elementos de la policía y ellos están bloqueando todos los accesos del Senado de la República. Muchísimas gracias, Jorge Becerril. Ahí vamos a seguir atentos junto contigo si nos permites. Claro que sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, como le comenté al inicio de este espacio, las entradas al Senado pues permanecieron bloqueadas todo el día, por lo que Gerardo Fernández Noroña decidió regresar al antiguo recinto del Senado para hacer la sesión ordinaria. Aquí parte de lo que se vivió hoy. El Senado amaneció este jueves tomado por cientos de trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Cámara Alta confirmó que la sede alterna sería la antigua casona de Xicoténcat en el centro histórico. ¿Y qué mejor lugar que la antigua sede de la Cámara de Senadores en esta bellísimo salón de sesiones y bellísima instalación conocida como la casona de Xicoténcat? En medio de esto, los 43 senadores de oposición ratificaron su voto contra la reforma judicial. E incluso los 22 panistas llamaron a sus suplentes ante cualquier eventualidad. Vamos a estar en la sesión en donde se analice, discuta y vote la reforma del Poder Judicial. Lo mismo ocurrió con los 15 senadores del PRI y Manlio Fabio Beltrones. Y también los 5 senadores de Movimiento Ciudadano, incluso el senador por Campeche, Daniel Barreda, el único que faltaba por fijar públicamente el sentido de su voto. Yo hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído,
mi voto va a ser totalmente en contra. Los legisladores de oposición denunciaron amenazas y presiones. Conozco que ha habido llamadas, insistencias, invitaciones, ofrecimientos a algunos integrantes de nuestro grupo parlamentario y se han mantenido firmes. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Sí, han sido presiones fuertes, duras, pero nos mantenemos firmes. No, contra mí no. Rodeados por un cerco policíaco y apenas un puñado de manifestantes, los senadores iniciaron la sesión ordinaria a la 1:30 de la tarde, solo para otorgar licencia a Marcelo Ebrard y tratar unos cuantos asuntos. Después, llamaron a sesión para pasado el fin de semana. Se cita a la siguiente sesión del próximo martes 10 de septiembre a las 11 horas en el Salón de Sesiones de Paseo de la Reforma. Con imágenes de Alejandro Ontiveros e información de Israel Navarro y Silvia Arellano, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Gracias, Liliana. Un impedimento que tiene el oficialismo en esta ruta es que le falta todavía, como aquí se lo he platicado, un legislador para lograr los 86 escaños requeridos para tener la mayoría calificada y así pasar sin objeciones la reforma. Varios senadores de la oposición han sido entonces mencionados como posibles desertores de su propia bancada para precisamente hacer ese movimiento y apoyar a Morena y aliados y ocupar el lugar que les falta. Uno de ellos era Miguel Riquelme del PRI, quien hoy aclaró que a pesar de haber estado hospitalizado el lunes, ya por la tarde fue dado de alta y reiteró su compromiso de asistir al Pleno a votar. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. Quiero dejar muy en claro que voy a asistir a la sesión y que voy a estar presente en la votación, que ya no siga habiendo especulaciones, que sí voy a estar ahí, voy en contra de la reforma junto con mi bancada y que de manera responsable voy a acudir. Los jóvenes estudiantes, también de distintas universidades, están en desacuerdo con esta reforma. Entre sus demandas está tener un diálogo abierto con Claudia Sheinbaum, quien en su momento también fue líder del movimiento estudiantil. Hoy los jóvenes fueron atendidos por algunos senadores. Del lado de Morena fueron recibidos por la senadora Andrea Chávez y de parte de la oposición estuvo ahí Ricardo Anaya, Clemente Castañeda, Marco Cortés, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros. Cuenten con nuestro apoyo, ya lo hicimos público, hay un compromiso pleno y vamos a votar en contra de la reforma. Queríamos entregar una carta donde vienen las firmas y las matrículas de todos los estudiantes a nivel nacional que están en contra de esta reforma judicial. Claro que nos hace falta una reforma judicial en México, pero no así. En medio de esta discusión de la reforma, hoy se dio un nuevo revés para el avance, y es que se dio la cuarta suspensión para evitar que se discuta ahora en el Pleno del Senado. Francisco Javier García Contreras es el juez federal de Colima quien concedió la medida cautelar a la Fundación IRIS en promoción y defensa de los derechos humanos para preservar el Estado de Derecho. Será la próxima semana cuando se define si se concede la suspensión definitiva o no. Aquí es muy importante mencionar que Ernestina Godoy dijo que ningún amparo es válido porque no cumple con las resoluciones legales y que las van a discutir a pesar de esto. Ahora, después de conocer justamente estos recursos interpuestos de los que le hablo para detener la modificación a la Constitución, hoy, de regreso de sus vacaciones, Claudia Sheinbaum dijo que esta acción no es legal, porque solo los legisladores pueden aprobar o echar para atrás una reforma. Y mientras tanto, el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, habló en contra. Por supuesto, dijo que es un acto de perversión. ¿Cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? Eso no es legal. No tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Hay que permitir que pase la voluntad popular. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Se está dando un acto de perversión, de distorsión del Estado constitucional de derecho en México y nosotros creemos que sí hace falta una reforma judicial en el país. Claro que hay problemas. Una reforma del sistema de justicia que facilite el acceso a la justicia, que garantice una adecuada impartición de justicia con autonomía.
Al mismo tiempo, hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, inició 2 consultas urgentes en el Pleno para determinar si justamente este alto tribunal puede o no frenar ese proceso de la reforma judicial. Las 2 consultas fueron tramitadas y turnadas a la ministra Lenia Batres, quien abiertamente se ha pronunciado a favor de la reforma. Es importante mencionar que esta acción resultó de una petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y surgió después de que justamente se le solicitara al Pleno a traer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación para ordenar que se suspenda la discusión de esto. Y hablando de las ministras, hoy Loretta Ortiz se convirtió en la primera integrante de la Corte en destaparse. Sí, ella quiere ser votada en caso de que la reforma al Poder Judicial sea aprobada y repetir su puesto en el Pleno. Además, recordó que ella fundó también Morena y que todos sus votos siempre han sido a favor del pueblo. Servidoras, estamos para servirles. Esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles. Ese es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto. Nosotras vamos a ver por los derechos del pueblo, siempre. Vamos a otros temas también complejos y polémicos. Después de 5 días de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc porque presuntamente Alessandra Rojo de la Vega había ejercido violencia política de género en contra de Katy Monreal, hoy la excandidata del PRI-PAN-PRD presentó su impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Para poder platicar del proceso, la saludo a la propia Alessandra Rojo de la Vega. Bienvenida, Alessandra, a tu espacio. Muchas gracias, muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Justo vengo saliendo de presentar la impugnación en el Tribunal Electoral. Cuéntanos ya, la tercera es la vencida, la primera fue por fraude, la segunda por rebasar el tope de campaña y ahora por violencia de género. Las versiones van cambiando, pero la intención ha sido la misma y es pues cancelar esa elección. Así es, como bien mencionas, desde el 2 de junio que ganamos de manera contundente en la Cuauhtémoc. Hemos sufrido estos embates de robarse una elección como de lugar. Primero, como bien mencionas, fueron los recuentos totales en donde mencionaban supuestos fraudes, irregularidades y querían el voto por voto. Y no lo ordenaron una vez, sino 2 veces. Este compadre criminal Armando Ambriz, desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ordena estos recuentos, aunque no existía fundamento alguno. Y en la sala regional les corrigen la plana y les dicen, pero pues ¿con qué sustento ordenaste un recuento? Y va para atrás. Y luego dijeron que supuestamente habíamos rebasado los topes de campaña y pues era otra mentira, otro intento de robo, el cual resultó que salimos 30% abajo en el dictamen. ¿Qué les quedaba? Su último intento, el último recurso que podían para poder anular una elección era inventar violencia política de género. Y te digo inventar porque nunca hubo una denuncia en el proceso por parte de la candidata derrotada. Esto se da después de sus intentos fallidos de robo. Presenta quejas un mes después del 2 de junio de que fue derrotada, que jamás creyó que iba a perder. Presenta estas quejas por supuesta violencia, mismas que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dice no hay violencia. Esto es libertad de expresión, esto es parte del debate, las desecha, y desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz ordena al instituto revivir estas quejas. ¿Para qué? Para poder planchar este camino hacia el robo de la elección, y pues lograron anularnos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Vengo de presentar la impugnación personalmente. Tengo confianza en que la magistrada y los magistrados seguirán actuando en la sala regional conforme a derecho. Les hemos ganado todas las batallas y me parece que esta no va a ser la excepción, porque el 2 de junio ganó la gente, ganaron las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc y se debe respetar su voluntad. Si alguien ha seguido la lucha feminista en este país de cerca, eres tú. ¿En dónde puede estar la línea entre el concepto de denunciar el nepotismo a través de mencionar quizás el apellido de alguien, o la delgada línea con la violencia de género al menospreciar quizás a una candidata por pertenecer a una familia?
Qué bueno que lo dices. Llevo 10 años luchando por los derechos de las mujeres. Más o menos 30 mujeres atendemos desde mi organización todos los días. Acompañamos con asesoría legal, psicológica. Y el pisar de esta manera la lucha feminista, el pasar por encima de las mujeres que hicieron posible el que pudiéramos participar sin violencia en política, es una burla. Y violencia política de género, así como lo determinan en esta sanción, ¿no? Dicen que es violencia llamarle por su apellido, ¿no? Decirle candidata a Monreal y señalar las corruptelas, las tranzas, todo el enriquecimiento que han tenido a lo largo de 40 años, este sistema corrupto que se ha apoderado de los espacios, que se apoderó de la Cuauhtémoc, de Zacatecas, de Fresnillo, para beneficiarse a sí mismos. Yo soy una mujer que siempre va a luchar contra las injusticias, que siempre va a alzar la voz, más cuando se trate de corrupción, de esto que ya estamos hartos y cansados los mexicanos y mexicanas, de estas familias que abusan y que justamente lo que vemos, se quieren robar a la mala lo que no ganaron por la abuela. Violencia política de género no es llamar a alguien por su apellido, mucho menos señalar sus corrupciones. Bien, claro, ahí señalas entonces más bien es por un tema de nepotismo, por favoritismo familiar. Ahora preguntarte, la resolución en el caso de la sala regional, ¿en cuánto tiempo tendría que estar lista? Y si no funciona, ¿qué recursos te quedan? Nosotros ya la presentamos, tendrán aproximadamente 2 semanas para resolver. El 1 de octubre vamos a estar tomando protesta. Todavía puede llegar hasta la sala superior si fuera el caso. Entonces esto tiene que suceder todo antes del 1 de octubre. No hay una fecha límite para que resuelva la sala regional. Sin embargo, pues considerando que pudiera llegar a la sala superior, el tiempo que estimo es de 2 semanas aproximadamente para que resuelva. Y bueno, pues yo tengo confianza en que van a actuar la magistrada, los magistrados de manera imparcial y con la legalidad, porque nos asiste la razón y nos asiste la ley. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Alessandra Rojo de la Vega, por habernos tomado esta llamada y seguimos pendientes del caso, que no es cosa menor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y aquí seguimos resistiendo desde el corazón de México. Buenas noches. Gracias. Así es como se desplomó un helicóptero en Chihuahua mientras la aeronave especializada en recolección de agua para combatir incendios hacía maniobras de adiestramiento sobrevolando una presa, perdió el control y cayó. El piloto y los 2 pasajeros resultaron heridos, pero hasta el momento se desconoce su estado de salud. Tampoco se ha dado a conocer su identidad ni el motivo por el cual falló este helicóptero. Mientras tanto, hoy la Fiscalía estadounidense dio a conocer que comenzó ya los procedimientos para trasladar siempre sí a Ismael El Mayo Zambada hasta Nueva York. Recordemos que la defensa del narcotraficante se opuso en su momento al traslado e incluso logró que la jueza del caso negara la audiencia de notificación para la transferencia. Ahora Ismael El Mayo Zambada va a ser juzgado en la misma corte de Brooklyn en donde el Chapo Guzmán y el secretario de Seguridad Pública Gerardo García Luna fueron encontrados culpables de estar vinculados con el narcotráfico. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque se acerca el primer simulacro nacional de este año. La alerta sísmica va a sonar, le repito, ponga atención, el próximo jueves 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Además de en esta Ciudad de México, la alerta sonará en Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, Minelia Taide nos va a contar los detalles de esta atleta ugandesa que en medio de sus éxitos fue quemada viva por su pareja. Volvemos.
información del mundo. Hoy Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, finalmente acordó declararse culpable de 9 delitos fiscales y la evasión de 1.4 millones de dólares en impuestos. La decisión fue tomada para evitar que se reviva un segundo juicio en su contra. Recordemos que en junio él había sido declarado culpable de un caso además de posesión de armas. El hijo del presidente de Estados Unidos va a permanecer bajo fianza hasta el día de su sentencia, que está prevista para mediados de diciembre. Otro tema, después del tiroteo en una escuela en Georgia, Estados Unidos, que le platiqué el día de ayer, hoy se confirmó que uno de los menores de edad que murieron era mexicano. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya se comunicaron con la familia del menor y les van a proporcionar el acompañamiento necesario. Las autoridades norteamericanas confirmaron que además el padre Colt Gray, de este estudiante que había disparado, va a ser acusado de 4 cargos de homicidio involuntario. Mineli Ataide, cuéntanos tu espacio. Muy buenas noches, Pau. Iniciamos con una noticia lamentable que por supuesto entristece e indigna al mundo del deporte, y es que la corredora ugandesa Rebecca Cheptegei falleció a causa de las quemaduras que sufrió luego de que su pareja le roció gasolina y prendió fuego. Su cuerpo se quemó en un 80% y aunque fue ingresada a un hospital en Kenia, no resistió. Las investigaciones continúan, pero según informaron las autoridades, algunos testigos afirman que los escucharon en una discusión sobre los terrenos en los que estaba construida la casa. La pareja de Rebeca también sufrió quemaduras y permanece en observación. La ONU condenó este acto, mientras que la familia de la corredora que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que terminó en el maratón en el número 44, pues bueno, pide justicia. Y cambiamos de información, vámonos al béisbol, porque esta noche los Diablos Rojos del México se pusieron 2-0 en ventaja en la Serie del Rey, al imponerse 17-0 a los Sultanes de Monterrey ante otro gran lleno en el estadio Alfredo Harp Elú. Julián Ornelas lideró la ofensiva escarlata con 2 cuadrangulares y 5 producidas, y el equipo sentenció el juego con un rally de 8 carreras en la quinta entrada. Así la situación, la serie ahora se traslada a Monterrey para el juego 3 y juego 4 en el estadio Móvil Super. Pau, yo regreso contigo. Gracias, Mini Ataide, gracias siempre. Carlos Gutiérrez, editor de Política de Milenio, ¿qué vamos a poder leer mañana en el impreso? Tu espacio. Paola, buenas noches. Para mañana tenemos un balance sobre la primera generación de diputados migrantes que justamente hace unos días terminaron su primera legislatura. Y aquí en Milenio Diario hemos hecho un balance sobre sus logros y sus tropiezos. Son 10 diputados que lograron hacerse de una curul en 2021 y si bien presentaron 74 iniciativas, al final únicamente lograron consolidar 6 de ellas. Por supuesto hay lecciones positivas y negativas, claroscuros y también deudas, pero eso lo podrán leer mañana en nuestras páginas. Y desde Londres, nuestros aliados del Financial Times nos traen todos los detalles sobre el primer tratado para regular la inteligencia artificial. Este acuerdo en el que participan Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, de momento no plantea sanciones o multas a quienes hagan mal uso de esta tecnología. Por supuesto, esto es apenas un avance y lo podrán leer también mañana. También les recomiendo la historia de éxito de Sox, la primera empresa de robotaxis, que son básicamente vehículos manejados vía remota y que ya circulan en las calles de San Francisco, Phoenix y Las Vegas. La historia completa, por supuesto, mañana en Milenio Diario. Paola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Invitados a leer. Gracias. Y para irnos bien y de buenas, Michoacán se convirtió en la 4ª entidad a nivel nacional en dar las licencias menstruales para que las mujeres puedan ausentarse en sus trabajos si sufren de dolores o cólicos intensos con goce de sueldo. Con esta medida se garantizan los derechos a las mujeres a una menstruación digna, además de derechos laborales y de salud de las mujeres. Descanse y nos vemos por acá mañana.